agradezco ante Dios y también a Radio Exitosa, que me dan la oportunidad y me abren las puertas que exponga mi caso, porque mi hijo ya hace 2 años y 4 meses que mi hijo falleció, y hasta la fecha la Fiscalía no formula la denuncia, no formaliza. Hoy estoy con Leopoldina Vaca Rondón, quien es madre de, que en paz descanse, Michelle Cuba Vaca. Michelle tuvo un dolor de cabeza intenso. Fue a la clínica Limatambo e Internacional por de pronto el dolor de cabeza y falleció. Esta es la investigación fiscal y estoy con su madre, que nos va a comentar cómo desde aquel fatídico día hasta hoy ella no encuentra justicia y la viene a buscar a este medio para encontrar el apoyo y que el caso se haga mediático y que las autoridades fiscales y judiciales puedan avanzar en estas investigaciones. Leopoldina, buenos días, bienvenida. Acércate al micrófono lo más que puedas. Buenos días, doctora. Bueno, sí, señorita, la verdad que muchas gracias. Agradezco ante Dios y también a Radio Exitosa, que me dan la oportunidad y me abren las puertas que exponga mi caso, porque mi hijo ya hace 2 años y 4 meses que mi hijo falleció, y hasta la fecha la Fiscalía no formula la denuncia, no formaliza. En el año 2020, la doctora Lina Dorita Loaiza, el expediente 1221 lo archiva el caso y solamente... Acérquese al micrófono, señora Leopoldina. Y solamente, doctora, solamente ella se avaló en los informes médicos que los médicos dieron cómodamente, no les llamó a dar su manifestación. No dio su manifestación y sin dar una investigación excesiva, lo archiva el caso. Y mire, para mí sí es negligencia médica, porque mi hijo el 18 de noviembre... Él va caminando a la clínica, mi hijo ¿verdad? va caminando a la clínica. A realizarse una colonoscopía. Sí, es una recomendación que lo da la sede San Borja, que lo da la sede San Borja para que se haga un examen de colonoscopía, porque el 15 de noviembre, mi hijo estaba hospitalizado en la clínica Limatambo, del 8 al 15 de noviembre. Le estoy diciendo algo cortito, porque claro, es cortito, claro que ¿no? Sí. Y entonces, como en esos 8 días la clínica Limatambo no nos da un diagnóstico, entonces el 15 de noviembre nosotros decidimos sacarlo porque nos recomiendan que la Internacional tenía mejores equipos, última generación, y que tal vez ahí lo van a diagnosticar, ¿no? Porque como madre yo me preocupaba, que son 8 días estando internado y no me daban el diagnóstico. Ya. Y de ahí decidimos sacarlo de la sede de la clínica Limatambo, pero mi hijo sale caminando de la clínica Limatambo. Mi hijo estaba bien, excepto la fiebre, doctora, que en las tardes lo seguía la fiebre, lo subía la fiebre a él. Decidimos sacarlo y lo llevamos a la clínica Internacional, pero ese mismo día. No es que nosotros lo sacamos y lo llevamos a la casa, no. Lo llevamos a la clínica Internacional sede Lima, donde mi hijo ingresa y lo hacen diversos exámenes, lo hacen tomografía y el hemocultivo. Exitosa. Y en ese mismo día por la tarde nos informan que su intestino delgado de mi hijo estaba inflamado, y que necesitaba que pasar por gastroenterología para que lo hagan una colonoscopía. Pero eso nos recomienda el doctor Jaime Amador de la Clínica Internacional sede San Borja para el 18. Ya, pero quiero aclarar acá, el 15 de noviembre que con mi hijo hemos estado en la Clínica Internacional, en ningún momento
nos dicen que mi hijo podía quedarse. Como mi hijo, excepto la fiebre nomás, mientras que él no presentaba fiebre, él podía irse. Él se sentía bien. Entonces el doctor dijo, el paciente ya no tiene fiebre, ya está estable y puede hacer su control por interconsulta. Y nos dan incluso la cita para el 18 de noviembre. Ya, pero mire, el 18 de noviembre vamos para pasar por gastroenterología y nos dice que no había para gastroenterología y que había para la sede de Lima. Ya, hemos ido a la sede de Lima y en la sede de Lima también nos informan que no había para gastroenterología pero que había para el 21 de noviembre. Ya, era un día jueves. Ya, nos han dado la cita y ese día hemos ido. Y mi hijo ingresa caminando. Y entonces, y ahí el mismo gastroenterólogo, si no me equivoco, es el doctor Hidalgo, le dice que para que lo haga más rápido el examen, que se interne por emergencia. Uh-huh. Entonces mi hijo todo animoso, baja. Y se interna por emergencia. Y se interna por emergencia. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un doctor Silva, el doctor Silva, sin tener un diagnóstico en la mano, le dice, acuéstate en la camilla, te vamos a hacer unos exámenes porque probablemente tienes linfoma. Y en eso, doctora, pues mi hijo estaba con todos sus ánimos, mi hijo se me bajó sus ánimos. Y después de las 2 horas, empieza va al servicio higiénico y empieza a hacer diarrea con un poco de sangrado. Uh-huh. Pero yo lo avisé al cuerpo médico, pero ellos me hicieron caso omiso. Lo han tenido el 21 y el 22, señorita, lo han tenido con diarrea. No lo han parado la diarrea. ¿Y de pronto eso fue inducido? Después de las 2 horas que el doctor Silva le dijo, aproximadamente. Y después de las 2 horas que el doctor Silva le dice, acuéstate en la camilla, porque él no tuvo un examen en la mano, uh-huh. Y entonces, y de ahí, a las 2 horas donde mi hijo pide ir al servicio higiénico y hace pues diarrea con un poco de sangrado. Desde el 21 hasta el 22 lo han tenido, ya. Y el 22, señorita, en vez de pararle la diarrea, lo han dado 4 jarras de agua con laxante para que lo hagan la colonoscopía. En vez de pararle la diarrea. Ya, pero hay el punto importante acá. El doctor Pedro Montes Teves, de la Clínica Internacional, sede de Lima, él como especialista debió de ver la historia clínica. Porque, mire, a mi hijo, el 18 de noviembre hemos estado en la sede de Exitosa. El 18, mire, hemos estado en la sede de San Borja, pero sin embargo no lo hicieron quedar a mi hijo. Y justo, y no estoy mintiendo, acá es donde sale que mi hijo... Acérquese al micrófono, no se preocupe por el documento, porque nosotros hemos verificado, efectivamente la señora nos ha dejado un gran expediente donde está toda la historia clínica, el epicrisis de pronto de la evolución de su hijo en la clínica, porque usted hace un esfuerzo sobrenatural para llevarlo supuestamente a una buena clínica para que reciba una buena atención. Sí, señorita, sí, lo que pasa es que mi hijo, él se graduó de administrador de empresas en la Universidad San Marcos y él trabajó en 3 empresas, en la PwC, que es una empresa transnacional, hacía sus prácticas, y después estaba en la Grupo Monge, que es el gallo más gallo, pero como él quería aprender más, entonces lo presentó a la San Fernando, que ahí también trabajó en la San Fernando. Y entonces, y mire, y para que digan que mi hijo falleció de falla orgánica múltiple y que tenía linfoma, fue mentira, porque ahí está, todos sus exámenes salen negativos del linfo proliferativo, ya. Pero el punto importante acá es que el doctor Pedro Montes Teves no debió de realizarle la colonoscopía. ¿Por qué?
porque ya lo tenían el diagnóstico el 18 de noviembre. ¿Usted cree que eso es lo que ha ocasionado de pronto ya la caída de la salud total de su hijo? Sí, porque después de la colonoscopía, mi hijo sale, pero yo lo veo a mi hijo todavía, no, me dice, mamá, ¿sabes qué? Ya me hicieron el examen. Y cuando mi hijo está hablando conmigo, las enfermeras, yo sí estoy segura que desde ahí empezó ya que ellos cometieron la negligencia médica. Y trataron de tapar eso. Trataron de taparlo, porque cuando mi hijo quiso hablar conmigo, todas las enfermeras se amontonaron a mi alrededor y dijo que ya no, dijo que iban a ir a UCI para que lo pongan críos, plaquetas y sangre. Y yo todavía le dije, pero también quiero aclarar, por ejemplo, antes que lo hagan la colonoscopía, yo le dije al doctor, debe ser el doctor Pedro Montes Teves, yo le digo, doctor, ¿cómo me lo va a hacer la colonoscopía si no lo ha parado el sangrado? O sea, no lo ha parado la diarrea, porque mi hijo tenía diarrea, pero con unos rasgos de sangre, ¿no? Uh-huh. Pero no sangraba en exceso. Y entonces me dice, señora, tú eres la doctora, yo soy el doctor. O sea, aparte, ha habido maltrato psicológico a mi hijo y a mi persona, porque al decirle el doctor Silva a mi hijo que tenía linfoma sin tener un diagnóstico, y a mí que me diga también, señora, tú eres la doctora, yo soy el doctor, ¿no? Porque yo como madre, yo me sentía mal que ni siquiera lo daban de comer, lo debilitaban. Claro, pero de todos modos, siempre ellos tienen sus protocolos médicos. Nosotros de pronto podemos cuestionarlos, pero ellos tienen un protocolo que nosotros desconocemos. Sí. Entonces nosotros podemos creer que esto no se debe hacer, pero quizás sea necesario. Yo no soy médico, yo no puedo de pronto dar una opinión de si está bien o si está mal, pero el hecho concreto es de que después de ese examen, su hijo pierde la salud, a los 2 días ingresa a UCI. ¿Cuántos días está en UCI? No, mire, ya después de que mi hijo sale de la colonoscopía, y entonces todas las enfermeras se ponen alrededor, ya no me dejan comunicarme tanto con él. Usted ya perdió contacto con su hijo. Sí, y entonces agarra y me dice, señora, va a ir a UCI porque ha perdido plaquetas y críos. Y va a ir a UCI, ya. Pero por el ¿Cuántos días estuvo en UCI su hijo? Por el sangrado que había perdido. ¿Cuántos días estuvo en UCI? Prácticamente mi hijo ha estado desde el 23, desde el 22 en la noche. ¿Cuántos días? Hasta el 30, desde el 22. O sea, una semana en UCI. ¿Usted durante esa semana ha podido visitarlo, ha podido verlo, ha estado con él? ¿Él estaba hablando? ¿Le dijo algo? Ya, mire, todavía no termino. Y entonces, el día 23... en la mañana, el doctor Tan sale y nos dice que ya le habían parado el sangrado, que ya no sangraba y que estaba estable, pero que necesitaba un examen de embolización y que lo iban a cambiar, iba a ser transferido a la sede de San Borja, porque ahí no había. Entonces, y yo quiero consultarle algo. Nos queda clarísimo que su hijo entró por un dolor de cabeza y luego iban investigando qué es lo que le ocasionaba la fiebre constante. ¿Cuántos días él estuvo en UCI? 7 días. ¿Usted logró hablar con él cuando estaba en UCI? ¿O ya de pronto perdió contacto, su hijo falleció y nunca más volvió a hablar con él? Ya, mire, entonces ya estoy llegando al punto desde donde ya yo pierdo totalmente. Lo que pasa es que... sí, señorita. Entonces el 23, cuando mi hijo es transferido ya a la sede de San Borja, ese mismo día, él va por un examen de embolización, ¿no? Y entonces el doctor Peralta, que lo iba a hacer, él dice que hasta que el paciente no se restablezca, no lo iban a hacer ningún examen porque sus defensas estaban bajas. Pero, sin embargo, el doctor Pedro Larrea Lúcar y otros doctores... Le hizo los exámenes. Claro, hicieron exámenes. Me consta en la historia clínica, estos son unos cuantos que traje, pero tengo más en el que ellos hicieron caso. Hicieron los exámenes y todo esto debilitó más la salud de su hijo. Sí, y ya. ¿Usted ha llevado este proceso a la fiscalía? A la fiscalía. ¿Qué es lo que ha dicho la fiscal? Mire, la fiscal hasta ahorita, lo que yo acá he venido y agradezco a este medio, a Dios y a este medio, lo que quiero que por favor la doctora Lina Dorita Loaiza, la carpeta 1221 de la Segunda Fiscalía de San Borja, que por favor formalice ya la denuncia a quienes caigan responsables, doctora,
porque son 2 años y 4 meses que yo ya estoy luchando y no se hace justicia. Ya. Y si hubo negligencia médica, porque antes que lo hagan la colonoscopía, él ya lo tenía en el diagnóstico, que fue el 18, y ahí le voy a dejar. Y aparte de eso, cuando mi hijo el 23 ya sube a UCI, me dicen que va a UCI, y a las 8 de la noche me llama el doctor Salas y me dice: señora, lo vamos a sedar a su hijo. Y yo le digo: ¿pero por qué me lo van a sedar? Mi hijo solamente ha venido por el examen. A mí me han dicho que por el examen, y hasta incluso por eso el doctor Peralta no lo está realizando, no lo ha realizado el examen, porque dice que sus defensas están bajas. Y lo sedaron. Señorita, el doctor prácticamente ahí también me engañó. Me dijo que lo iban a sedar solo por esa noche porque mi hijo estaba ansioso. Pero sin embargo lo han tenido sedado hasta el día de su deceso. Hasta el día de su deceso lo han tenido sedado. Una cosa tras otra, Sí. que a usted le hacen sospechar. Ha hecho ya la denuncia y usted espera de que se hagan todas las investigaciones. Yo tengo acá en la mano, por ejemplo, los informes de periciales médicos de parte, también una ampliación, que todo esto debe de tenerlo la fiscal para que puedan hacer de pronto las investigaciones y puedan dar con los responsables si fuera el caso de una negligencia médica, porque aquí vemos a una madre que definitivamente no se consuela con haber perdido a su hijo, quien ingresó a la clínica de Limatambo por un dolor de cabeza. Y después de este dolor de cabeza desencadenó toda esta serie de hechos que ella nos ha narrado con mucha tristeza y con mucho conocimiento, porque la señora está totalmente involucrada en buscar justicia para su hijo que ha fallecido y que era un profesional. Imagínense ustedes y pónganse en el lugar de esta madre de familia que lo único que desea es justicia para su hijo. Señora Leopoldina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, señora Leopoldina. Mire, y el punto importante acá es que cuando mi hijo, el 30 de noviembre, el doctor Pedro Larrea Lúcar, cuando yo ingreso a verlo a mi hijo, lo encuentro lleno de ampollas, como que le hubiera caído un balde de agua hervida y lleno de moretones. Ya. Bueno, eso explicaron los doctores, que era por la medicina, que a veces es alérgico, pero el punto importante acá, doctora, es que mi hijo no ingresó así a la clínica. Mi hijo ingresó por una fiebre y sin lesiones, sin nada. Y el 30 de noviembre, doctora, cuando yo ingreso a mi hijo, tanto insistencia después de la hora de visita. No, señorita, no nos avisaron, el doctor, que fue su tratante, el doctor Pedro Larrea Lúcar, nunca nos informó en ningún momento que mi hijo iba a ser transferido de UCI 6. UCI 6 era donde tipo tópico, donde estaban los intermedios. Mi hijo estaba en un intermedio. Y lo pasaron a UCI 6. Y en ningún momento nos informaron. Yo me llego a enterar cuando ya recién yo entro a la fuerza a ver a mi hijo. No me querían, hasta incluso adentro, donde mi hijo estaba aislado, tampoco me querían dejar entrar. Mire, doctora, acá tengo algunas fotos, cómo me lo entregaron a mi hijo. Totalmente morado. Ni el hombre. ¿Tienes las fotos, Jocelyn, para que las puedan poner? Ahí hay fotos donde se le ve todo el cuerpo totalmente morado, como si tuviera efectivamente quemaduras. Y otro, mire, tiene ampollas, donde está como ampollas. Eso era antes de fallecer. Esto definitivamente debe ser por alguna reacción alérgica, algún medicamento que le hayan puesto. Pero el punto importante, señorita, es que mi hijo no ingresó hacia la clínica. Ni el hombre más malo del mundo merece irse así. Por supuesto. Es mi único hijo. Y hasta incluso él había dicho al doctor, cúrame que quiero ayudar a mi mamá a comprar su departamento. Yo vivo alquilado, señorita. He vendido mis cosas para que se haga justicia por mi hijo. Él era mi esperanza. Él es mi motor de vivir. Señorita, al irse mi hijo... Un gran profesional. Miren ustedes acá dictando cursos, una persona profesional, egresada, una madre que forjó a su hijo. Aquí está, dando una ponencia, un hombre saludable, joven. Aquí ustedes lo ven graduado, el único hijo de la señora Leopoldina que falleció, ella aduce por una negligencia médica.
una negligencia médica que le ha costado la vida a este joven profesional. Y de verdad, las fotos son impresionantes porque él parece tener ampollas muy grandes y alguien tiene que responder. Y lo que se le pide desde este medio a la fiscal es que pueda apresurar las investigaciones. Sí, son muy fuertes las fotos. Nosotros queríamos pasar las fotos, se les alcanzaba a Jocelyn, pero son muy fuertes las fotos que no podemos ponerlas en este horario. Le agradezco muchísimo, señora Leopoldina, por la valentía que ha tenido para poder venir a denunciar este hecho, a denunciar de pronto esta negligencia que usted comenta y para poder en alerta a la Fiscalía de qué se trata. Muchísimas gracias, señora Leopoldina. Sí, muchas gracias, doctora. Y también quiero un último puntito, por favor, no quiero usar esa confianza. Y también uno de los doctores, y es una indignación total, porque uno de los doctores que dijo que mi hijo tenía linfoma, o sea, cáncer, lo cual fue falso, fue mentira, porque todos sus documentos de cáncer salen negativos, ahora forma parte del MINSA, que es el doctor Alexis Holguín Ruiz, y no es justo que por ejemplo, que un doctor que no supo diagnosticar una tifoidea que tenía mi hijo esté formando ahora parte del Ministerio de Salud, somos la vida humana, somos humanos, no somos unos objetos. Así es. Y la verdad, y eso es lo que me indigna, y muchas gracias, doctora. Les dan premios a los que no deben. Así es, y eso indigna muchísimo. Muchísimas gracias, señora Leopoldina Vaca Rondo, que hoy día nos ha comentado el Vía Crucis que ella y su hijo han vivido en estas clínicas, haciendo un esfuerzo además por llevarlo a un lugar donde ella tenía que hacer muchos sacrificios y donde se supone iba a recibir una gran atención médica, y esto es lo que ha pasado.